Buenas tardes, señores diputados. Vamos a dar inicio a la sesión de hoy día, que es la número 16, y la secretaria dará lectura a la cuenta. Se recibió solo una comunicación, que es de la señora Lucía Martínez, que es arquitecto del Departamento de Proyectos Hospitalarios, que es la persona que está citada hoy día, mediante la cual remite un documento que entregó a la jefatura de la División de Inversiones, en el cual expone una serie de antecedentes que son atingentes a lo investigado por la comisión y podrían aportar pequeños detalles sobre algunos temas investigados. Y aprovecha además de comunicar que a raíz de sus declaraciones formuladas en la sesión de esta comisión, su jefe, Enrique Rivera, decidió bajar sus calificaciones por el presente periodo. Eso es lo que ella señala. Ok. Es una carta, entiendo que está publicada. ¿Es pública esa desde o hoy, se sí. sube desde hoy día? Sube, ya, sí. para quienes la soliciten. Podemos hacer pasar a nuestros invitados. De los 3 invitados de hoy día, hay solamente 2 confirmados y una persona que se excusó, ¿cierto? O sea, me señalaron del ministerio que no iba a concurrir porque ya no era funcionario del ministerio. Patricia. Ok. ¿Qué pasen? Dígame. 29 de octubre. Viernes 29 de octubre es la última fecha, digamos, se vence el plazo. Pero, en realidad... Esa es semana distrital. sí, así que el 25, o sea, o el 21. El lunes 21. Ella es Lucía. Sí. Ella es Lucía, ¿cierto? ¿Usted es Lucía Sí. Martínez? Sí. ¿Y usted viene con él? Ya. Ya. ¿Y el señor Allende? Sí. Si quiere se sienta acá, tiro, sí. Buenas tardes. Bueno, les damos las gracias por estar hoy día aquí. A la señora Lucía, que la otra vez nos entregó datos bien relevantes y que entendemos que hoy día podría ser de una manera similar. Del señor Allende, que además lo teníamos puesto en primer lugar porque nos costó ubicarlo, pero afortunadamente ya lo tenemos. Señor Allende, usted se desempeñó en el Ministerio en la División de Inversiones durante bastante tiempo, subrogando a quien era entonces su jefe, que alcanzó a estar 1 mes y medio. Yo creo que usted conoce cuál es el devenir de esta comisión. Entonces, en los hechos que nosotros hemos analizado, nos gustaría que usted se refiriera y los diputados puedan hacer preguntas a propósito del tema. Pero nos gustaría que usted hiciera una breve introducción y que se refiriera a lo que fue la contratación, primero al interior de la División de Inversiones en marzo del 2018 y luego el conocimiento que usted tuvo y las reuniones en las que participó, donde se habló de estos equipos externos que iban a hacer esta labor de revisión de algunos proyectos. El micrófono, por favor. Lo más cerca. Sí. Ahí está funcionando. Ahí está funcionando. Primero que nada, buenas tardes. Desde ya les pido disculpas por no haber asistido a las otras invitaciones anteriores. La primera creo que fue por causa mayor, una urgencia personal, y las otras 2 subsiguientes creo que fueron porque motivo que estaba de vacaciones. No fue ninguna evasión, digamos. Primero que nada, cuenten conmigo para aportar todos los datos posibles a aclarar este tema, igual como lo hice la semana pasada en mi declaración a la PDI. Cuando llegué, al día que llegué a la oficina, digamos, me citaron en la tarde, y debido al tiempo que ha pasado, 1 año y medio, quizás no tenga algunas fechas muy frescas en la memoria, digamos. Cualquier cosa puedo enviar mails y información por esa vía, digamos, cosa que no me acuerdo. Eso. Me presento, soy Pablo Allende, profesional de la División de Proyectos Hospitalarios. Ingresé en abril del 2018. ¿Antes no había trabajado? Piñera 1 sí.
Trabajé, era un técnico, como un arquitecto, así como lo hace Lucía hoy en día, era parte integrada, parte de staff técnico en ese momento del ministerio. Ya. Sobre, perdón, lo de las contrataciones, me dijo. Sí. ¿Usted se incorporó el 12 de marzo? No, yo me incorporé el 4 de abril al Ya. Ministerio de Salud. Y como en ese entonces yo venía más que nada a ver proyectos de carácter del tipo sectorial. El proyecto WIN no estaba contemplado dentro de nuestra cartera de proyectos, digamos. Correspondía a otro departamento que era el Departamento de Proyectos Asociación Público-Privada, que lo había otro encargado y tenía su propio equipo, digamos. Sí, diputado. Gracias, presidenta. Preguntarle al señor Allende, ya, él entró el 4 de abril, ¿quién era su jefe directo y quién le da instrucciones a usted? En esa fecha, Enrique Rivera era mi jefe directo, digamos. Él era el encargado del departamento. Estaba armando el equipo, de hecho. Tengo dos preguntas. ¿Quién lo invitó al ministerio? ¿Cómo llegué? ¿Cómo llegué? ¿Cómo? ¿Cómo llegó al ministerio? Usted acaba de decir dos cosas. Acaba de decir también que usted no veía, o en ese minuto no veía el hospital de WIN porque era público-privado. Sí. A nosotros nos informaron tanto la dirección del servicio como del ministerio que la decisión de transformarlo en público-privado había ocurrido después de abril, de todas maneras. Ya. No recuerdo la fecha exacta, pero sobre eso. Sí, diputado Prieto. Disculpe, presidente, pero es que sobre lo mismo. Me gustaría saber, de acuerdo a la pregunta que hice, porque entendiendo que acá en la misma comisión el señor Enrique Rivera, al parecer se fue a fines de abril. Él no tenía contrato. Entonces, le voy a hacer nuevamente la pregunta. ¿Desde cuándo usted firmó contrato? ¿Y quién era su jefe directo posterior a la ida del señor Rivera? Digamos que cuando sale el encargado del departamento, a mí el jefe de la división me solicita hacerme cargo como de manera informal y temporal del departamento, digamos, no hubo nada oficial. Asumí algunas tareas de coordinación que tenía el cargo del encargado del departamento en ese momento, pero más allá no. ¿Y el contrato? Y el contrato lo firmaba el jefe de la división. ¿Pero el contrato suyo? Cuando pregunte, por favor. Perdón, ¿y su contrato? ¿Cuándo firmó su contrato usted? No sé si es que no me acuerdo muy bien, no sé si a mediados de abril o a fines de abril, no lo tengo muy claro, tendría que revisarlo en los correos. Pero a contar del 4. Ahí yo partí trabajando yo. Ya. Y para redondear lo anterior, yo antes trabajaba en el Servicio Metropolitano Sur y se me pidieron los certificados de título, currículum vitae, certificados de experiencia de salud en su momento, cuando hubo cambio de administración en el MinSal. Mandé todos mis documentos, al tiempo me citaron a entrevista. Lo típico que hacen en todos los lugares para contratar a alguien. ¿Usted trabajaba en la dirección del Servicio Metropolitano Trabajaba Sur? específicamente en el proyecto Hospital Barros Luco Trudó como un arquitecto. Era parte del equipo técnico, proyectista, revisaba recintos y ese tipo de cosas, especificaciones técnicas. Ya. Usted llega a trabajar en abril, a fines de abril se va Enrique Rivera, ¿por qué? No lo tengo claro, no lo sé. Nunca lo supo. Al tiempo después supe que hubo un tema que tenía pendiente, pero no tengo mayor detalle de eso. No. ¿Usted se conocía desde antes con el señor Enrique Rivera? Trabajé con él en Piñera 1 Ya. y después yo me fui a trabajar al Servicio Sur, no sé lo que habrá hecho él después. Y después cuando hubo cambio de administración me solicitó el currículum vitae para ver si podía como quedar dentro del equipo que estaban armando ellos. ¿Enrique Rivera fue el que lo reclutó? Me pidió los documentos para postular primero, no es que me haya reclutado así sin filtro. Pero él lo digamos. invitó. Claro. Él lo invitó. Sí. Ya. Cuando él se va, el señor Luis Barrios le pide informalmente que usted se haga cargo Así también de manera informal de una jefatura de departamento. Usted que ha trabajado en la administración pública, ¿le parece que eso era una cosa administrativamente correcta?
A mi modo de ver ahora no, pero en el momento como era una contingencia y se estaban recién ordenando las cosas, aparte no tenía mucho conocimiento de cómo funcionaba el sistema público en ese momento. Ahora lo veo a distancia y creo que hay una falta, digamos, pero... ¿Cuánto tiempo alcanzó a funcionar así? Como 3 meses, creo, aproximadamente. ¿Y en ese tiempo usted firmaba como jefe? Solo Mosqueaba, no, ninguna firma como jefe. ¿Y quién entonces iba detrás de usted? Luis Barrio, el encargado de la división. El encargado de la división era el que entonces firmaba y se hacía responsable. En ese contexto, ¿en qué reuniones participaba usted y en cuáles participó en relacionadas con Buin y cuál era su relación con Mauricio Álvarez? Mi relación con Mauricio Álvarez era casi nula, porque él trabaja en el departamento de inversiones, y de las reuniones con Buin, la gente, el encargado de taller y la encargada de ese proyecto en sí eran los que estaban ahí de planta para todas las reuniones. Si a mí se me invitaba era de manera informal. Ellos me avisaban después o me emitían una minuta informando lo que pasaba en esas reuniones. Así funcionaba. Así funcionaba. Así es. Porque varias de las personas que estuvieron acá dijeron que usted estuvo presente en las reuniones, incluso cuando apareció la señora Pía González. Puede ser, pero habré estado como a modo de presentación y después me fui a hacer mis trabajos, digamos, como le repito, o sea, como le comento, los encargados era el jefe de taller y la encargada del proyecto, en este caso Lucía, los que estaban ahí de planta en todas las reuniones. A mí se me invitaba en caso de cosas formales o cosas súper puntuales. Nada de toma de decisión y ese tipo de cosas no. ¿Por qué razón podría haber tomado usted parte en una reunión en la que iban a hablar de recursos humanos y de reclutamiento de personas? No lo recuerdo si me citaron a una reunión para tomar una decisión de ese tipo. No, lo tengo claro. Ya. En ese tiempo, ¿quién era el jefe de gabinete de la subsecretaria? Porque en ese minuto estaba la subsecretaria Burgos. No lo sé, no lo recuerdo. ¿No lo recuerda? ¿No tenía relación con él tampoco? Tampoco. Ok. No sé si alguno de los diputados tiene alguna pregunta, pero le pedimos que se quede por si acaso surgiera alguna... Sí, cuenten conmigo, como les digo, como les dije ese día en la entrevista, le pedí para aclarar toda esta situación, cualquier cosa o información por correo, no tengo problema en hacérsela llegar. Una última pregunta. ¿Usted conoce al señor Juan Carlos Araneda? Sí, lo conozco. ¿Quién es? Él es un arquitecto que me tocó trabajar en Piñera 1 con él. ¿Ya? Creo que ahora está trabajando en el Hospital Félix Bulnes para una asesoría, pero más no tengo información. En Piñera 1 lo conoció. Sí. ¿Y qué hizo el señor Juan Carlos Araneda en el ministerio entre abril y agosto? No lo sé, yo en esa fecha no tenía nada claro, digamos, en relación a su participación. Ahora último me vine a enterar que creo que había hecho unos informes para finanzas. Informes para finanzas. Sí, de estado de avances de las obras, creo, pero como que... la verdad es que ha sido bien complicado saber en qué se desempeñó ese señor. Pero deberían preguntarle al encargado de finanzas en su momento. Quizás. Es que nadie lo conoce. Nadie lo conoce. O sea, yo lo conozco, Piñera 1, trabajé con él, pero en su momento no tenía idea que había hecho un trabajo para finanzas, hasta ahora último que salió como que trabajó, porque un colega, a través de esos avisos que llegan de cumpleaños, ¿sí? Y yo que para atrás no supe, preferí no... ¿Se puede saber qué comentó? Porque es como extraño, o sea, no tiene nada que ver con un cumpleaños. Mira, aparece dentro de los funcionarios de cumpleaños y... no tenía idea. Ok. Aparece como de cumpleaños, pero nadie lo ha visto en el ministerio. Exacto. Nadie lo vio en el ministerio. Ok. Muchas gracias. Le pedimos que... No, tranquilo ahí. ¿Sí? Ok. Sí. Señora Lucía, muchas gracias. Buenas tardes, le damos la bienvenida nuevamente.
Yo decía adelante que usted nos había entregado información relevante porque para nosotros, para los miembros de la comisión por lo menos, fue importante conocer cuáles eran las etapas de los proyectos y cuáles eran técnicamente las justificaciones y las revisiones que correspondían. Y eso nos ha servido como parámetro hasta ahora, desde que la tuvimos acá. Pero entendemos que han pasado diferentes cosas en el Ministerio, entonces quisimos escuchar nuevamente, sobre todo por el oficio que usted nos hizo llegar la semana pasada. Así que tiene la palabra, señora Lucía. Le pedimos que hable lo más cerca del micrófono posible porque... Sí, una vez. Sí, sí. Vine como en la sesión número 4, si no me equivoco, que era muy temprano. Sí. De hecho, más que haber pasado en el Ministerio, ha pasado acá. Y yo lo que hice llegar no fue un oficio, sino que hice llegar una copia de un documento, una carta que le entregué a la jefa de división, subrogante, por eventos recientes que se relacionaban con mi relación con la jefatura, que tenían que ver con las calificaciones, pero más que la calificación misma, con la justificación de esa calificación, que tenía que ver con que, como yo lo entendí, traspasar responsabilidades de estos hechos ocurridos, o más bien usarme de excusa y eventualmente de chivo expiatorio, fue la lectura que yo hice. Y a raíz de eso, digamos, ese fue como el punto de inflexión en que consideré que si todas las cosas que habían pasado y de las que yo había sido testigo y de las cuales además tenía nociones ínfimas, podían haber tenido explicaciones razonables, lógicas. En ese momento, cuando me vi como involucrada o que usada como argumento para justificar las acciones de otros, dije yo, aquí no, pues aquí hay... Eso quiere decir que todo el hilaje, ¿no es cierto?, que tenía esta historia internamente en el departamento no era ni lógico, no era razonable, no era regular, y por lo tanto, dado que, y sobre todo al haberme visto involucrada en esto, esta obligación de tener que poner antecedentes, porque si yo antes tenía antecedentes, no sabía que los tenía, no sabía cómo se hilaban, eran pequeñas piezas y empezaron al salir justamente en la comisión investigadora algunos elementos, bueno, algunos de esos elementos sí tenían vinculación con datos que yo tenía, y ahí consideré que era necesario ponerlos en conocimiento de mi jefatura, así que entregué esta carta a la jefa de división subrogante y copié, por la relevancia que tenía porque este es el tema, digamos, copié a la comisión. Señora Lucía, de las cosas que usted dice hoy día que tenía, pero eran cosas aisladas y que para usted no constituían parte de un hilo y que hoy día sí las encaja, ¿nos podría hacer el relato entonces de nuevo, desde el principio, para nosotros entender entonces cuáles fueron las cosas que usted cree que aportan a la investigación de esta comisión? Bueno, uno de ellos era, el primer, puse 4 puntos, básicamente son 3 los que tienen como algún tip que se vincula conmigo. El primero tenía que ver con la primera instrucción. Esto ocurrió dentro del primer mes ¿de gobierno? Del presente gobierno, en que lo que yo sabía en ese momento es que uno de los proyectos yo había visto Cauquenes, que ya les había explicado antes, y al pasar al sistema de concesiones, los proyectos del Maule se iban a paquetizar Cauquenes junto con Parral y Constitución, y por lo tanto a pesar de que Cauquenes estaba listo, Parral y Constitución tenían que hacerse los anteproyectos, y que eso iba a ser por la vía de consultoría externo. ¿Ya? Eso no me pareció me enteré de eso por el jefe de proyecto, digamos, y claro, no parecía nada razonable considerando que ese equipo de trabajo estaba andando, habían 15 personas contratadas en el servicio de salud, listas para empezar estos otros proyectos que estaban, además con plenas capacidades, porque ellos tenían todos los vínculos con el usuario hospitalario, entonces no parecía una buena decisión. Uno en esa altura no está ni siquiera en posición, casi ni nadie le va a preguntar su opinión también,
Pero en ese momento recuerdo que le comenté a Pablo y Pablo también estuvo de acuerdo que sí, que era el equipo del Servicio de Salud se veía bastante competente, por lo tanto, a la larga lo que ocurrió, yo no tuve mayor antecedente, nunca participé en ninguna reunión, todo esto se hacía en la jefatura, pero me enteré que finalmente no contrataron a ninguna empresa externa, digamos. Entonces, perfecto, todo siguió su curso y se hizo... ¿Y qué empresa externa alcanzaron a conocer? ¿Qué empresa externa yo era? no. ¿Ya? Lo que supe después con la declaración es que entregó una nómina de profesionales. Una propuesta que era la propuesta que entregó la señora Pía González. No. ¿Quién la entregó? O sea, yo supe aquí en la comisión, y no lo Ya. publicaron, pero se lo pregunté al jefe de proyecto, él entregó un dossier con una cantidad de currículum. Sí. Él me leyó algunos de los nombres. Y lo Sí. que pasa es que, y ahí lo que sí, yo justamente pregunté porque pensaba a ver si era la empresa Pía González. Pero no era otra, no retuve todos los nombres, pero sí figuraba el señor Meniconi, que fue jefe en el departamento de arquitectura en el gobierno anterior, digamos, de Piñera, ¿Ya? Piñera 1. Entonces eso, por el vínculo que había con Enrique Rivera, no me pareció muy razonable. ¿Vínculo entre el señor Meniconi y el señor Rivera? Exactamente, porque en el fondo Enrique era el que estaba entregando eso sabía yo. ¿El señor Enrique Rivera entregó la nómina esa? Exactamente, sí. Ya. Esa fue como una de las cosas que até después, digamos, cuando me enteré que... Porque yo lo que pensaba, lo que quería ver era si era la misma empresa que había Ya. puesto Mauricio Álvarez en Buin. Y no era. Ahora, en la oficina se sabe que había ciertos niveles de cercanía y uno googlea y encuentra como vínculos ¿Entre quiénes? Entre Enrique Rivera y Marcela, ¿qué es Marcela? Meniconi. ¿Ya? Bueno, esa es una de las cosas que puse en antecedentes. El señor Meniconi... Es un entiendo- arquitecto que fue jefe del Departamento de Arquitectura en la primera administración del presidente Piñera. Y no en esta administración no volvió, o sea, supongo que está en el ámbito privado. ¿Ya? Porque de hecho fue ofrecido como Ok. consultor acá. Sigamos. Es que Sí. no entiendo ¿Cuál es la relación? cuál es la relación, porque manifiesta que es por la vinculación que tiene con este señor, pero y no trabaja ese señor ahí. Entonces no sé cuál es por su intermedio, cuál es el nexo que tiene con el señor Rivera. El señor Meniconi, ¿cuál es el nexo que tiene? Ellos tienen una relación de sociedad en el ámbito privado, digamos, y lo que considero yo que era necesario poner antecedentes es que dentro de la primera etapa de este gobierno, el primer evento que ocurre es que Enrique Rivera da la instrucción de contratar una empresa externa que entrega este dossier de antecedentes, hace que se reúna con ellos, con el Servicio de Salud, para que los contrate, siendo que era una persona relacionada con él. Digamos. Era socio. Claro. Ya. Ahora, ese es un tema que es... Claro. Bueno, ese es un tema. ¿Ya? El objeto de esto era, porque sobre todo que me he visto muy llamada a que cualquier cosa que parezca irregular, porque ya fui cuestionada en la primera sesión acá de que por qué, sabiendo que apareciéndome raro algo, yo no había dicho nada. Parecer raro es algo que no... ante la duda, digamos, uno no tiene por qué, sin certezas, hacer denuncias, digamos. Ahora tampoco son certezas, pero sí son que me hizo sentido que las explicaciones de estas cosas debían ser dadas. No por mí, no las tengo. Pero tenía que poner en antecedentes estas situaciones. Y la segunda situación tiene que ver con Buin, el hecho de que en las actas que se hacían por... La mayoría, el 90% de las reuniones son técnicas, digamos. En muchas solo participaba yo, Luis Pinto, que es técnico también, más la gente del Servicio de Salud. Muchas veces, cuando habían puntos de orden más administrativo, se convoca, cuando habían puntos de frentón de orden administrativo, la reunión la convocaba el jefe y a veces uno se acoplaba con algún tema técnico en la reunión, que parece que es el caso de una acta de reunión del 23 o 24 de agosto. ¿Ya? Pero
a veces ocurría al revés también, y en este caso, en la una que entregué del 1 de junio, dentro de los temas técnicos, se estaba viendo partido general, llegó Francisco Márquez, el jefe de proyecto del Servicio de Salud, con Pía González, la presentó. Bueno, ya consta de eso también en varias de las sesiones. Y bueno, de eso lo que dijo también y quedó en acta, lo puso él mismo, es que Pablo Allende estuvo presente en la reunión donde se le instruyó contratar a Pía González y el resto del equipo. Eso es lo que dijo. Yo en ese caso lo que hice fue poner esa acta, a pesar de que no había estado en la reunión, copié acta de la reunión porque justamente fue citado. Igualmente copié acta. Yo entiendo. Si pudieras acercarte un poquitito más. Hay que hacer actas. Ya. Y si puede modular un poquito más, porque ¿sabe lo que sucede? Que si no se le va a entender, no vamos a poder hacer el acta de lo que usted está hablando. Ya, perfecto. Sí, apaguémoslo, si no vamos a tener presentación. Es que así me puedo correr esto un poco más acá. Ya. Bueno, el segundo hecho a lo que me estaba refiriendo, que tenía que ver con Buin, es básicamente el hecho de que en las actas en que se dejaba constancia había una, especialmente en la del 23 de agosto, si bien lo que yo noté es una acción como de encubrimiento, porque lo que se hacía era borrar del acta registro de lo ocurrido. De hecho, Enrique declaró acá también, el mismo día que yo, que una vez que él había llegado y había detectado que se estaba contratando esta empresa, había tomado ciertas acciones, pero en realidad lo que me reflejan los documentos no es que hubiera tomado ciertas acciones, porque las solicitudes al servicio fueron cambios formales al organigrama, pero no ni cuestionar la empresa, ni pedir antecedentes de cómo fue su contratación, ni menos pedir que se eliminara esa contratación. Y al contrario, también en el acta misma lo que ocurrió fue que se borró del acta que la instrucción había sido dada por Mauricio Álvarez a nombre de la División de Inversiones. Entonces, esas cosas para mí constituyen una acción no de superación de un problema, sino más bien de encubrimiento de un problema, que es lo que el segundo punto que puse en antecedentes en este documento. El señor Allende aparece mencionado en un acta que es de mayo, 9 o 10 de mayo. Que lo mencionaron todos los que pasaron por acá, dijeron que había estado en esa reunión. Esa fue en la oficina de Mauricio Álvarez. Sí, en la oficina de Mauricio Álvarez. De esa yo no tengo ni conocimiento, porque a las que yo me refiero son las actas del Departamento de Arquitectura. De agosto en adelante. De junio. Y son el Departamento de Arquitectura, no en finanzas y no con otros actores, en las reuniones técnicas nomás. Yo tengo conocimiento solo de 2 reuniones donde se haya tocado el tema relacionado con la contratación de consultores. Una es la del 1 de junio, en que se presentó también a Pía González al equipo técnico. Entiendo que antes había habido una reunión en la oficina de Mauricio Álvarez en que se le instruyó contratar a esta señora, y ahí vino a conocer Francisco Márquez, ahí vino a conocer a Pía González. Pero en la del 1 de junio él llegó con ella al ministerio a presentarnos en una reunión de trabajo. Y esa fue la primera vez que yo conocí a Pía González. Y la segunda reunión en arquitectura en que consta esto es la del 23 de agosto, en que yo no estuve, de hecho, pero sí, como era referente técnico, las actas iban copiadas a mí muchas veces y solo por eso estoy enterada de lo que pasó el 23 de agosto. Bueno, para los colegas, las actas que dice o que hace referencia a la señora Lucía están anexas al documento que ya hizo llegar la semana pasada para que las consulten en caso de... Siga. Van dos de los 4. Tenía que ver también con que esa es un acta que es del 11 de octubre. Pero no es de Buin, el tema era Lota Coronel.
ahí era una reunión también de trabajo, más bien de coronel. El jefe de proyecto del Servicio de Salud indica que había tomado contacto con la empresa recomendada por el MinSal. Entonces eso me hizo sentido, como en el mismo sentido de contratar una empresa similar a lo que había pasado en WIN. En ese momento, nadie había cuestionado nada de WIN, pero me hizo sentido como a una contratación de... Además, el otro era un proyecto que el Servicio de Salud, que ya estaba haciendo coronel, no tenía ni una capacidad de hacer por sí mismo, porque no tenía los recursos suficientes, en términos de capacidad de personas, digamos, no tenía los arquitectos suficientes para haber hecho ese proyecto. Entonces no era una cosa tan fuera de lugar mencionar que la necesidad de contratar consultores existía. Entonces no era un tema loco. Lo que sí, esto de recomendado por el MinSal, bueno, yo registré en acta lo que se mencionó y también ahí me gustaría que hubieran explicaciones súper lógicas, pero ahí se me hizo borrar esa referencia en el acta y nuevamente no dejar registro de un evento de ese tipo. Y después me entero en las sesiones de la comisión que Mauricio Álvarez entregó una carpeta con misma o más profesionales liderados también por Pía González. Entonces eso me hizo sentido que, bueno, ¿a eso se refería? Es la carpeta que entregó acá el director de Servicio de Salud de la 8ª región. Sí, mencionó una carpeta con... El señor Grant. Y Joel Aroca. Ya. Claro, el equipo, el director más el jefe de proyecto. Y esos son los 3 puntos que tenía. Mencioné un cuarto en el sentido de que también me lo preguntaron en la sesión anterior, porque tratar de modular mejor, entre los proyectos que figuraban también fue mencionado por Pía González que se le ofreció Puerto Vara. Y de Puerto Vara realmente fue una sorpresa que yo no tenía ninguna noción al respecto, no vi nada extraño. Pero lo que sí me llama la atención ahora, viendo con el tiempo también, es que en ese caso me gustaría escuchar la opinión del servicio, porque sí habían cosas raras también en Puerto Vara que podrían tener cualquier explicación, como por ejemplo que el proyecto se dilató mucho y el proyecto estando casi listo, con muy pocos recursos asignados por el proyecto, porque cuando se aprueba la ejecución de un proyecto y se le da el RS, ¿no es cierto?, en Mideso, se le asignan fondos para la etapa de diseño. Y este estaba ya terminando el anteproyecto y todavía no tenía ni siquiera el RS para la etapa de diseño. O sea, una vez que se terminara el anteproyecto, recién le iban a dar la plata para hacer el anteproyecto, eso no tenía sentido. Entonces, habían cosas extrañas que solo las mencioné. Y también dije claramente que no tengo ninguna prueba, ni conocimiento, ni prueba, ni conocimiento de algo raro ahí en Puerto Vara. Yo había visto. ¿Pregunta? ¿Consulta? Solamente preguntarle... ¿por qué salió tengo entendido, usted salió del servicio o está trabajando? Sigue trabajando. Sí, sigue trabajando. Pero, señora Lucía. Sí, no ha salido. Gracias. Solamente suena como que salí en realidad por las denuncias que hice, yo entiendo eso. Pero, ¿no? Bueno, esto que es lo mismo que estoy diciendo. Pero no, solamente ocurrió un evento, como le decía, de mala calificación, en que el argumento tenía que ver con mi actitud en relación a WIN, incluso, según me dijo el jefe, a mi declaración en la comisión anterior. Entonces, en ese sentido ya consideré que... Diputado Prieto. Por su intermedio, preguntarle a la señora Lucía, ¿qué antecedentes tiene sobre los hospitales de Parral, Constitución y Cauquenes, que van en paralelo, y sobre el hospital de Linares? Antecedentes técnicos de Linares yo ninguno, ese proyecto no lo veo yo. De Parral, Constitución y Cauquenes
El proyecto de Cauquenes se hizo en la administración anterior, lo hizo el equipo del servicio hasta a nivel de proyecto, con todas sus consultorías apto para construcción, digamos, y los de Parral y Constitución se hicieron solo a nivel de anteproyecto, aptos para ser licitados como bajo la ley de concesiones. Eso desde el punto de vista técnico. No sé si algún... Presidenta, no, por su intermedio. No, le hago esta pregunta por el cargo que ella ostenta y lo que nos ha expuesto frente a Puerto Vara. Entonces, necesitaba saber si también tenía antecedentes del caso de Linares, que todavía no se licita, y el caso de los otros 3 hospitales. O sea, entendiendo de que a lo mejor puede tener conocimiento, como trabaja en el departamento de proyectos de hospitales, me parece raro de que no sepa de uno y sepa de otro. Entiendo que se desagregaron Cauquenes de los otros 2 y que se van a licitar finalmente separados, ¿o no? Está apagado. Perdón. Sí. Claro, Cauquenes, Parral y Constitución van en un puro proyecto, van en un paquete a través de concesiones y todo, y tengo entendido de que si es que no han licitado están prontos a licitar. Linares va completamente separado. Hago mi pregunta por los conocimientos que ella pudiera tener. Si, vino la gente de hospitales sí, que se dedican a proyectos en la región del Maule. Quería saber si ella tiene antecedentes, caso se intervino, digamos, también estos hospitales a través de también de estas 18 a 19 personas que supuestamente iban a prestar el servicio en distintos hospitales. Eso. Yo soy referente técnico de algunos proyectos, por eso sé de algunos y de otros no. De Linares no soy. Hay otros profesionales que están a cargo. De la red Maule sí soy referente, de Puerto Varas también, junto con otra colega. Por eso sé de algunos y de otros no. Y en el caso del Maule no hubo ninguna asesoría de revisión designada por terceros. En el caso del Maule se contrataron consultorías para preparar o bien anteproyectos o criterios de diseño, que son el dossier que va a constituir ahora la base técnica para licitar la concesión, ¿no es cierto? Que ya está también a puertas en cualquier momento. La verdad que ha estado a puertas hace unos meses ya incluso. Lo que sí tenía el Servicio de Salud para efectos de revisar especialidades eran un par de 2 o 3 profesionales que barrían con varias áreas. Entonces, eran profesionales contratados por el Servicio de Salud. Tenían un asesor de cálculo estructural que revisaba los anteproyectos de cálculo. Tenían un par de ingenieros mecánicos. Tenían un ingeniero eléctrico también. Los ingenieros mecánicos trabajaban físicamente en el servicio. El asesor estructural y el eléctrico no. Eran contratos a honorario externo. Entonces, claro, había un pequeño equipo semi-externo-interno que el servicio contrató para revisar los proyectos o anteproyectos que le hicieron sus consultores. Yo tengo... ¿Contesté o no? Tengo 2 preguntas. Me parece que en la primera ocasión también se lo había preguntado cuál es su conocimiento de Juan Carlos Araneda, que se desempeñó en el ministerio entre abril y agosto y que él es arquitecto, por lo tanto, y además aparece contratado en la división de inversiones. Entonces, ¿cuál es el grado de conocimiento? Y la segunda pregunta es, ¿cuál es la relación laboral que tiene usted con el señor Allende? Ya, Juan Carlos Araneda no lo conocí, nunca lo he conocido. No sé si se desempeñó, si hizo algún trabajo, no tengo idea de quién es él. Y Pablo Allende es el jefe subrogante en el caso de no estar Enrique, pero él es el segundo a bordo. Es mi jefe en ese sentido. ¿Es su jefe? Okay. Bueno, mi jefe directo es Enrique Rivera. Yeah. No hay subjefatura, hay coordinadores. Coordinador del ámbito más bien administrativo. Está Luis Pinto, que es un coordinador técnico de los proyectos, e incluso los proyectos mismos tienen un jefe de proyecto
más no técnico. Entonces, Buin, Lota Coronel, todos tienen algún jefe de proyecto que es otro actor. Hay un ingeniero civil, no me acuerdo qué es lo que es, Mario Moreno. Hay un ingeniero comercial, industrial. Industrial. Hay otra subjefatura por grupos de proyectos. Ok. ¿Consultas? ¿Algo más que ustedes quieran aportar, cualquiera de los dos? No, solamente aclarar que el tema de la jefatura, yo soy un honorario. Para ser jefe de Lucía tendría que estar bajo la calidad de contrata, digamos. Soy solamente un coordinador del departamento, sobre todo de proyectos de salud, pero no APP, sino los otros cuantos sectoriales. ¿Y el señor Rivera es jefe? Encargado del departamento. Ese es el Zócalo. Pero cumple una función de jefatura. Yo tengo documentos firmados por él como jefe. Puede ser, sí. Pero él también es honorario. No lo sé. Ok. ¿Usted no sabe en qué calidad está? Su calidad de contrato. No. Ok. ¿Alguna otra cosa? No, solo puedo reafirmar lo que dice Pablo en el sentido de los roles, quien es jefe. Sí, el periodo en que él estuvo de jefe fue claramente y bastante, entendíamos nosotros, que en contacto con Enrique también. Nosotros copiábamos la documentación a Enrique durante un buen tiempo después que ya no estaba, digamos, porque además no sabíamos cuál era la condición exacta por la que no estaba ni cuándo iba a volver. A ver si Entonces, entiendo bien. El señor Enrique Rivera trabajó entre el 12 de marzo y mediados de abril sin que eso tenga respaldo de contrato ni de nada, pero él organizó este departamento, invitó gente a participar y reclutó personas, ¿no? A través de recursos humanos lo habrá hecho, pero en el fondo él estaba seleccionando a su gente. Y ustedes, después que él se fue en abril, ¿le seguían mandando la información del ministerio? Bueno, él tuvo hasta, yo diría, principios de mayo, estuvo todo abril. Yo diría que hasta mayo sí le seguíamos mandando copias, porque en el fondo no sabemos si va a volver dentro de una semana, es mejor que tenga los antecedentes. Yo diría que ya desde junio ya no le estábamos mandando copias, hasta que volvió. Pero por lo menos todo abril y mayo, gran parte de mayo, sí seguíamos mandándole copias. Él no estaba en mayo prácticamente. ¿Y él hacía sugerencias en ese tiempo? ¿Cuando ustedes le mandaban copias de esto? No, solo mandábamos copias, no contestaba. Ok, no contestaba. ¿Consultas? ¿No? Muy bien. Muchas gracias y por haberse cumplido el objeto de esta sesión, se levanta.